Entonces, iniciando con el tema del marco legal, de igual forma ustedes van a tener acceso el día de hoy, más tarde, van a tener acceso a la carpeta donde se encuentran todas las referencias de esta normativa legal, de este marco legal, todas las que están vigentes, que ustedes también pues la pueden revisar brevemente en el caso de que se requiera. Entonces, como sabemos, siempre en el marco legal tenemos lo que llamamos una jerarquía en este caso de normativas, ¿no es cierto? Entonces aquí hemos nada más sintetizado a manera de un árbol en esta jerarquía de importancia, digamos, nuestra normativa o nuestro marco legal. Entonces aquí tenemos la Constitución, tenemos tratados y convenios internacionales, tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias, tenemos las normas y ordenanzas distritales, tenemos decretos y reglamentos, las ordenanzas municipales y por último, pues los acuerdos ministeriales. En este orden también, pues vamos a ver a continuación nuestra normativa aplicable para el tema de incendios. Entonces aquí básicamente vamos a iniciar con nuestra ley de defensa contra incendios, que es digamos la general, es la ley que engloba en este caso, o que mejor dicho, aplica a nivel nacional. Esta ley de defensa contra incendios nada más nos indica pues inicialmente que vamos a tener 3 zonas de servicio contra incendios, en este caso a nivel nacional. Estas 3 zonas pues van a aplicar o van a tener alcance en las distintas provincias. La zona número 1 tiene sede en Quito y va a tener pues aplicación para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Esmeraldas. De igual forma, pues aquí dentro de nuestros participantes del día de hoy tenemos a personas de Orellana, tenemos a personas de Guayaquil, personas de Quito también. Entonces es importante tener en cuenta toda esta aplicación y este alcance de la normativa legal. En la zona número 2, que tiene como sede Guayaquil, tenemos la aplicación en la provincia de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos. Y en la zona número 3, que tiene sede en Cuenca, pues tenemos Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Entonces, con sus respectivas aplicaciones, por eso les digo, son las zonas de servicio contra incendios en este caso. Posteriormente también, dentro de esta ley de defensa, nos explica varias de las contravenciones que nosotros, pues como ciudadanos, realizamos en algunos casos y pues las multas que se aplicarían según este tipo de ley, este tipo de normativa. Entonces aquí resaltamos cuatro artículos que son importantes. Está el artículo 24, artículo 25, artículo 26 y el artículo 27. Iniciando por el artículo 24, que lo que nos va en este caso pues a indicar son las clases de contravenciones que nosotros podemos encontrar traduciéndose en primer lugar, pues de leve a grave, ¿no? En el artículo 25, una multa de 1 o 2 salarios y de 6 a 15 días de prisión. Y de igual forma, pues en el artículo 26, una multa de 2 a 3 salarios con días de prisión de 16 a 30. Y por último, lo que nos va a decir también la normativa son, en este caso, pues los individuos que estén o entidades que estén exentos de responsabilidades. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante, como les digo, como ciudadanos, pues algunos de los ejemplos que se pueden considerar como contravenciones y tener aplicación en este tipo de sanciones que vimos anteriormente. Entonces, ustedes pueden ver que según pues la contravención leve, tenemos, por ejemplo, el tener instalaciones eléctricas en mal estado, el tener instalaciones defectuosas que representen un peligro de incendio directamente. Entonces, como sabemos, de igual forma, por cumplimiento legal, tenemos que gestionar una inspección de bomberos en las instalaciones pues, de nuestras empresas. Entonces, ustedes pueden observar aquí pues, que directamente es una contravención para nosotros tener instalaciones eléctricas en mal estado, tener las instalaciones defectuosas, porque como les digo, pueden causar en este caso, un desarrollo pues de un conato o de un incendio directamente como se lo maneje. Y también otro tipo de contravención es la tenencia de inflamables o corrosivos sin previa autorización. Entonces, ustedes saben que hay algunas empresas justamente que se dedican a la fabricación, se dedican a la
distribución y venta de este tipo de, por ejemplo, juegos pirotécnicos, de este tipo de inflamables o de corrosivos, y todas estas empresas pues requieren operar con previa autorización y cumpliendo lógicamente con toda la normativa y todas las especificaciones necesarias para evitar cualquier tipo de emergencia. Por otro lado también, y dentro de las contravenciones graves, tenemos, por ejemplo, las personas que realicen actos dolosos en la recarga de extintores. De igual forma, tenemos varias empresas que se dedican justamente a realizar el mantenimiento, a realizar las inspecciones de no solamente de extintores, sino en realidad de todo tipo de equipo contra incendios. Entonces ya vamos a conocer igual más adelante qué tipo de equipo contra incendios tenemos. Entonces aquí es una contravención, pues realizar cualquier tipo de acto doloso para las personas que requieran de este servicio. De igual forma también se considera como una contravención el tema, por ejemplo, de las llamadas falsas de auxilio. También se considera como una contravención y también hay una sanción para este tipo de actividades o este tipo de acciones. De igual forma, tenemos aquí especificado los recursos económicos. Estoy segura de que todos aquí, por ejemplo, cuando nosotros recibimos, ¿no es cierto?, nuestra planilla de la luz, hemos nosotros observado, hemos identificado que hay un porcentaje, digamos, que nosotros contribuimos o pagamos, en este caso, para entidades como son, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos. Entonces, de igual forma, aquí se especifica bajo qué cantidad, digamos, o bajo qué disposición se deberá hacer este tipo de recursos económicos. Entonces, tenemos de distintos tipos directamente en el artículo 32, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, en el tipo 1, por ejemplo, tenemos el equivalente al 0.50% de la remuneración básica mínima. Esto aplicado para los medidores de servicio residencial o particular. De igual forma, tenemos en tipo 2 el equivalente al 1.5% de la remuneración básica mínima para los medidores destinados al servicio comercial. Y por último, el equivalente al 3% de la remuneración básica para todos estos medidores que estén destinados a las pequeñas industrias, y el equivalente al 6% para los medidores de las demás industrias, es decir, medianas y grandes empresas. Dentro de esta ley también tenemos algunas de las disposiciones generales que es bastante importante que nosotros conozcamos. En primer lugar, nosotros sabemos, ¿no es cierto? A veces estamos circulando en nuestros vehículos y escuchamos la sirena del carro de bomberos, o la sirena, en este caso, pues de las ambulancias o de los vehículos de emergencia. Aquí, por disposición general dentro de esta ley, justamente se especifica que este tipo de vehículos, hablando pues en específico en este caso del carro de bomberos, del camión de bomberos, tendrá una prioridad de circulación. Y de igual forma, pues estará exento de pagos de peaje, perdón, un segundito nada más, listo, de pago de peaje, de pontazgo y demás gravámenes. Entonces, en este caso, si es que, por ejemplo, el vehículo se está dirigiendo directamente a un lugar para la atención de un incendio, de un conato, etcétera, pues tendrá prioridad de circulación bajo cualquier circunstancia y no se podrá realizar ningún tipo de sanción en el caso de que ocurra algún accidente por la circulación de este tipo de carros. Aquí también entra algo bastante importante, y es que, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa que pues tiene instalaciones bastante grandes y requerimos de la ayuda o de la asistencia del cuerpo de bomberos, pues el camión deberá acceder a las instalaciones de nuestra organización. Entonces es importante aquí también que nosotros tengamos a consideración pues el siempre tener esta disponibilidad, este acceso libre para también este tipo de entidades de atención de emergencia directamente el cuerpo de bomberos. Bueno, como les había dicho, dentro de la sala el día de hoy, pues no solamente estamos personas de Quito, sino también pues tenemos a personas de Guayaquil, tenemos a personas de Orellana, personas de Manta también.
Entonces, pues aquí ustedes, por ejemplo, a nivel Quito, nosotros tenemos justamente distintas ordenanzas que aplican, mejor dicho, una ordenanza que aplica a nivel distrito, pero pues a nivel, digamos, nacional o a nivel provincial, todas o su mayoría se apega a este tipo de código, a este tipo de normativa, que es el Código de Seguridad Humana, que es el NFPA 101. En este código de seguridad, lo que ustedes pueden, o lo que relaciona, mejor dicho, es la protección de los ocupantes y el mejoramiento de la capacidad de supervivencia de los mismos. Entonces, cuando nos referimos a la protección de los ocupantes, este básicamente es que una estructura, por ejemplo, en este código nos especifica todo el tipo de diseño, el tipo de construcción, el tipo de mantenimiento que debe tener una estructura para garantizar en este caso la seguridad de los ocupantes que estén pues habitando en este tipo de instalaciones. Y cuando nos referimos al mejoramiento de la capacidad de supervivencia de los ocupantes, ese es en cambio, por ejemplo, que todos los edificios deben estar previstos con los medios de acceso o de egreso, que deben tener la protección de seguridad humana y la protección de seguridad contra incendios. De igual forma, a lo largo de la capacitación de este curso, ustedes van a tener conocimiento del tipo de equipos de protección que nosotros tenemos, de equipos contra incendios directamente, como son los extintores, por ejemplo, los detectores de humo, etcétera, ese tipo de equipos contra incendios. Entonces, en esta normativa, perdón, en este código, nos especifica pues qué tipos se deben colocar, cuáles son los requerimientos, cuáles son las disposiciones de prevención, sobre todo para el tema de incendios. Dentro del mismo, de igual forma, podemos encontrar, como les había dicho, todo este tema de las disposiciones de medios de protección, todos los requisitos que se deben considerar o los parámetros que se deben considerar para el tema de mantenimiento a nivel estructural y a nivel también de equipos, como habíamos visto. También aquí dentro de este nos detalla algunas medidas preventivas, como por ejemplo el tema de los simulacros, el tema de la rehabilitación de igual forma de estructuras y que ya vamos a conocer más adelante. Dentro de este tema, pues de simulacros, y aquí no sé, escucharles a ustedes un poquito, a las personas que ahorita están presentes, ¿alguna vez hemos participado en algún simulacro? No solamente de incendios, hay simulacros de primeros auxilios, tenemos simulacros donde se pone, pues en este caso se desarrolla actividades para evacuación, de primeros auxilios, de atención de incendios o de conatos, mejor dicho. Entonces, aquí les escucho a ustedes. ¿Hemos participado alguna vez en algún simulacro? Alguno de los participantes que nos cuente un poquito su experiencia. Les escucho. Si no, vamos a hacer dedocráticamente. A ver, ¿qué nos dice por acá? Johnny Reino. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Johnny? Buenas tardes. ¿Alguna vez usted ha participado en un simulacro? Sí, varias Chévere. veces. Chévere, cuéntenos entonces su experiencia. Cuéntenos primero en dónde trabaja, a qué se dedica y directamente su experiencia en esto de los simulacros. Sí, actualmente yo trabajo en la empresa FIT Servicios Petroleros y pertenezco al departamento de gestión de mantenimiento. Yo trabajo en el área de soldadura. Chévere, Johnny. Sí, anteriormente en otra empresa donde laboraba antes pertenecía a la brigada de contraincendios y pues ahí se participaba bastante en lo que son los simulacros de conatos de incendio y con los bomberos y toda la cuestión. Listo, perfecto. Cuénteme entonces un poquito de las etapas que teníamos en el incendio. Sonaba la alarma, salían todos Sí, corriendo, se reían, cuénteme. en la mayoría de las veces, bueno, pocas veces se nos avisaba al personal de brigada, de ahí todo era para que sea un poco real el simulacro, entonces no sabíamos, un X compañero tocaba la alarma, la que era para el tipo para saber nosotros si era incendio o no.
y de ahí nos dirigíamos al punto con los extintores para poder mitigar lo que es el fuego. O a veces tocaba llamar ya a los entes, como en este caso el cuerpo de bomberos, para que nos ayuden. De esa manera realizábamos y había otro grupo que se dedicaba a lo que es la evacuación de los demás compañeros para que no quede nadie y se acerquen al punto de encuentro. Perfecto, Johnny. ¿Y ustedes recibían capacitación, entrenamiento en este tema de la operación de extintores, verdad? Sí, teníamos la capacitación. Aquí igualmente en la empresa donde laboro actualmente también tenemos la capacitación de lo que es manejo de extintores. Perfecto, Johnny. Muchísimas gracias entonces por su breve intervención. Entonces, como pudimos escuchar, ¿no es cierto?, según la experiencia de uno de nuestros participantes, de Johnny Reino, justamente pues del trabajador de este sector petrolero, ¿verdad? Muy importante pues tener aquí la capacitación y el entrenamiento en todo este tema de atención de emergencias. Específicamente pues en el tema de atención de conatos y de incendios, ¿verdad? Porque como nos dijo justamente Johnny, hay ocasiones en las que nosotros podemos operar directamente los extintores, pero hay ocasiones también en las que requerimos llamar pues a la entidad correspondiente para que atienda la emergencia, ya cuando hablamos de un incendio, que ahorita pues ustedes están escuchando que yo hago referencia a dos cosas distintas cuando hablo de conato y cuando hablo de incendio. De igual forma, durante la capacitación van a conocer, ustedes van a terminar el curso pues sabiendo diferenciar este tipo de términos, como les digo, de incendio y de conato, y su atención también, porque como Johnny Tal nos dijo, algunas se pueden atender por los brigadistas, en este caso nosotros, ¿no es cierto? Que el día de hoy pues estamos aprendiendo de normativa, vamos a aprender qué tipo de equipo tenemos, pero cuando ya directamente nos enfocamos en un incendio, ya debemos acudir a la entidad correspondiente, que es el cuerpo de bomberos. Entonces, de igual forma, dentro de este tema del simulacro y también dentro de este código que les acabo de mencionar, nos especifica varias fases o varios puntos de consideración para la planificación de simulacros. Entonces, de igual forma, es responsabilidad de nosotros, pues dentro de la empresa, tener esta planificación es para el desarrollo de los simulacros. En ocasiones, pues, como nos decía Johnny, ¿no es cierto?, les avisaban a los brigadistas de emergencias que se va a realizar el simulacro. Lo adecuado, digamos, o lo mejor, en este caso, lo recomendable, es que los simulacros sean siempre, pues, en este caso, imprevistos, es decir, que sean sorpresa para todo el personal, para poder evaluar su nivel de respuesta, ¿sí? Porque ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, les avisan a todo el personal que se va a desarrollar o que se va a dar un simulacro, y ¿qué pasa? Que el personal no toma en serio la situación, ¿no es cierto? No podemos evaluar en este caso un nivel, un tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque se demoran en salir, porque se me quedó el celular, entonces me regresé, o porque se me quedó la cartera, la billetera, me regresé. Entonces, ese tipo de cosas pues son situaciones que no se pueden dar y que vamos a conocer de igual forma. Hay varias responsabilidades que tenemos como brigadistas también que debemos, pues, en este caso, desarrollar o actuar dentro de los simulacros. Entonces, estos simulacros también son considerados como una alternativa o como una metodología para el tema de capacitación y entrenamiento. ¿Por qué? Porque entre más, digamos, constantes se realicen, pues en este caso el personal va a saber cómo actuar, va a saber a qué puntos de reunión deben dirigirse, van a conocer quiénes son los brigadistas responsables, van a saber cuáles son las actividades entonces que ellos deben ejecutar, quiénes son los responsables de operar los extintores. Como bien dicen, ¿no es cierto? La práctica hace al maestro, y en este caso pues es bastante aplicable. De igual forma, pues dentro de los simulacros también, las personas responsables de planificarlos, lo que hacen pues es también recolectar cierto tipo de información, levantar información importante, como les había dicho, el tiempo de respuesta, es decir, cuánto tiempo se demora el personal en salir, en evacuar a los puntos de reunión o a las zonas seguras que se han dispuesto directamente en las instalaciones de la empresa. De igual forma, por ejemplo, si es que se hacen simulacros mixtos, que no solamente es de incendios, sino también de emergencia, o directamente pues de incendios como tal, se puede identificar que si es que tenemos el suficiente equipo contra incendios, los suficientes extintores, si es que en este caso nuestros vías están en correcto estado, están funcionantes, están operativos.
Entonces, para esto también se debe realizar un seguimiento, ¿sí? Entonces, esos puntos son bastante importantes dentro del tema de simulacro. Ahora, vamos a hablar también de un tema muy importante que nos especifica este código, que es el plan de emergencias. Y aquí también me gustaría escuchar a alguno de ustedes que me cuente si es que tiene conocimiento o alguna vez pues le han dado capacitación o ha escuchado del plan de emergencias de su empresa. A ver si nos ayuda. Por acá tenemos a Walter Jalón. Walter, ¿nos escuchas? Sí, le escucho. Walter, mucho gusto. Entonces, a ver, ¿nos ayudas? Entonces, usted, por favor, nos cuenta en qué empresa trabaja, qué puesto ocupa. De igual forma, si es que ha escuchado o tiene conocimiento del plan de emergencias directamente de su empresa. Sí, correcto. Trabajo en una camaronera cerca del sector de Taura y estamos actualmente pues en oficina recibiendo algunos compañeros y sí hemos tenido noción del plan de emergencia. Actualmente en la camaronera se está formando y en cuanto a seguridad tenemos inicio de ello. En anteriores compañías sí hemos tenido plan de emergencia en los cuales van acompañado del simulacro y saber qué hacer en cada evento de acuerdo a las brigadas que se conforman. Ok, y dentro del plan de emergencias, ¿qué nomás usted ha podido observar? ¿Qué información nomás tenemos en el plan de emergencias, por ejemplo? Tenemos cómo actuar ante eventos naturales, también, como le dije, la conformación de las brigadas, qué hacer en cada caso. No todos estamos en capacidad para resolver o para responder de forma inmediata ante una eventualidad. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Walter, como pudimos escuchar entonces a otro sector, ¿no es cierto?, dentro de nuestros participantes. Ya escuchamos por un lado al sector petrolero, ahora estamos escuchando también pues ya directamente a la industria camaronera, ¿no es cierto? Todas estas industrias, todas estas empresas, independientemente de la actividad que realicen, pues deberán tener un plan de emergencias que debe estar relacionado con el riesgo también. Según pues normativa legal, y pues ahora que estamos hablando justamente de este tema, la normativa nos dice que todas las empresas que superen los 100 trabajadores deberán tener un plan de emergencias en su empresa directamente pues implementado, desarrollado y vigente. Pero, como les digo, también está relacionado con el nivel, el tipo de riesgo que nosotros tengamos, porque, por ejemplo, podemos ser una industria pequeña, podemos tener un número reducido de trabajadores, pero podemos tener un riesgo bastante elevado para incendios. Por ejemplo, estamos trabajando con materiales bastante inflamables, estamos trabajando con sustancias químicas muy peligrosas o estamos situados en algún lugar bastante vulnerable cuando hablamos pues de temas, por ejemplo, de emergencias ante eventos naturales, como nos decía también Walter hace un ratito, es información que encontramos en el plan de emergencias y por eso pues es recomendable que todas las empresas pues tengan su plan de emergencias implementado, desarrollado. Dentro de este plan de emergencias, como bien nos dijo nuestro participante Walter, tenemos información, ¿no es cierto?, de cómo se debe actuar ante todo este tipo de emergencias, ante emergencias naturales, ante incendios. Aquí dentro de este plan de emergencia también, dependiendo del tipo, de la entidad, en este caso a la que nosotros vayamos a presentar el plan de emergencias, se realiza esta evaluación, este cálculo del riesgo de incendios, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. De hecho, ustedes van a realizar hoy un ejercicio que van ustedes a evaluar, a calcular el nivel de riesgo de incendio de sus empresas directamente. Entonces ya vamos a conocer más adelante cómo es que se calcula, cómo es que podemos realizarlo, qué factores o qué parámetros se toman en cuenta. Entonces, dentro de este plan de emergencias también, pues tenemos las distintas fases, ¿no es cierto? Tenemos las fases de alerta y la detección directamente de la emergencia. Tenemos también aquí la fase ya de la activación de la alarma, ya directamente la intervención o la respuesta que se deba dar a la emergencia y en el caso de que aplique o se requiera la solicitud de una ayuda externa. Como nos comentaba igual nuestro compañero Johnny, hay algunas ocasiones donde, por ejemplo, se deberá, nosotros como brigadistas podamos operar y podamos controlar el conato de incendio.
pero si es que ya pues se sale de control, deberemos solicitar ayuda externa, que vendría a ser pues ya las entidades de emergencia, como es el cuerpo de bomberos. Entonces, dentro de este plan de emergencias también tenemos la definición de roles, que es bastante importante, de igual forma que todas las personas pues que conforman estas brigadas conozcan primero cuáles son sus responsabilidades, responsabilidades previas, responsabilidades durante y responsabilidades pues posterior a la ocurrencia del incendio o del conato directamente. Entonces aquí, por eso les decía, bastante importante esto de la planificación y el desarrollo de simulacros, porque son metodologías o son actividades que nos ayudan a difundir la información, nos ayudan a que el personal se familiarice con las actividades, se familiarice con las responsabilidades que tiene ante la ocurrencia de una emergencia. Entonces aquí en la definición de roles tenemos dentro del plan de emergencia pues a nuestro jefe de emergencia, que será pues el líder de emergencia, será el encargado de coordinar todos estos temas, de notificar a los distintos líderes de las siguientes brigadas, como son la brigada de primeros auxilios, la brigada contra incendios y la brigada de evacuación, que son las principales. De ahí, pues adicional a estas también tenemos las brigadas de comunicación, tenemos brigadas de apoyo, pero en específico, como les digo, la base son estas tres: la de primeros auxilios, la de incendios y la de evacuación. En específico, por ejemplo, la brigada contra incendios, que es de hecho pues las personas que nos encontramos ahorita justamente dentro de esta capacitación, pues aquí, por ejemplo, las responsabilidades de operar el extintor, de tener el entrenamiento, de tener la capacitación y el conocimiento previo y suficiente para nosotros poder operar de manera correcta y poder atender este tipo de emergencias. Ahora, pasando también a la siguiente normativa, también aplicable, tenemos a la INEN 748, que esta INEN corresponde a la clasificación de puertas de seguridad contra incendios. Entonces, ustedes han visto directamente, por ejemplo, en oficinas, en algunas empresas, en los edificios residenciales, que ustedes tienen aquí una imagen, ¿no es cierto?, en la diapositiva, que son este tipo de puertas que nosotros podemos observar aquí, que sobre todo son donde se sitúan las famosas salidas de emergencia, ¿verdad? Que de hecho son también requerimientos parte del plan de emergencia, tener definidas las salidas de emergencia, tener definidos los puntos de reunión, de igual forma a los que deberán acudir las personas las personas que conforman la empresa. Entonces, dentro de esta INEN tenemos la clasificación según estos 5 tipos, que vendrían a ser por tipo de construcción, donde se vayan a implementar, por tipo de marco, de igual forma, por modo de abrirse y número de hojas, por resistencia al fuego y por tipo de apertura o de abertura. En este caso también se escoge o se recomienda el tipo de puertas de seguridad según el nivel de riesgo también que se reconozca, que se identifique y que se calcule dentro de la empresa también o de la instalación. Y por otro lado también tenemos varias normativas ya específica, digamos, a este tema de los equipos contra incendios que yo les había comentado hace un momentito, como es el tema de los extintores, de los equipos de detección justamente de humo, por ejemplo, que tenemos aquí la NFPA 10 y la INEN 802, que en esta nos refiere toda la información acerca de extintores portátiles, de cómo seleccionarlos y de la distribución y ubicación en las instalaciones o en edificaciones. Entonces aquí no nos vamos a profundizar mucho, no vamos a profundizar mucho en este tema porque de hecho nuestro tercer día vamos a hablar acerca de justamente de todo este tema de los tipos de extintores, de cómo seleccionarlos, de qué parámetros debemos considerar también. Entonces, eso es lo que nos especifica este tipo de normativa. De manera general, pues nos dice que los extintores de incendios van a tener que estar colocados de manera visible y tendrán que tener una accesibilidad pues bastante sencilla, bastante fácil, para que esté a disposición inmediata del personal en caso de incendio.
Porque, por ejemplo, han habido ocasiones, ¿no es cierto?, en el que tenemos el equipo el equipo de acción, el equipo contra incendios, como son los extintores. Y en primer lugar, el personal no conoce dónde se encuentran, no están en la ubicación adecuada, están obstruidos, entonces no se puede operar, no se puede acceder a este tipo de equipos y no se puede atender la emergencia. Entonces, todos estos requerimientos nos especifica la normativa. También nos habla de que los extintores de incendio deben estar colocados a lo largo de las vías normales de desplazamiento, incluyendo las salidas de las áreas. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, dentro de las instalaciones y tenemos el extintor en el armario. Como les digo, es una ubicación que no está visible, que no es de fácil acceso y que no se encuentra en las vías. Cuando nos referimos a vías normales de desplazamiento, pues son en estas vías de salida que ustedes tienen como personal. Ahí es donde se deberán encontrar los extintores para fácil acceso y para sencilla operación también por parte de ustedes como brigadistas. Tenemos entonces dentro de esta normativa especificado dos tipos de extintores, los extintores tipo A y los extintores tipo B. Dentro de los extintores tipo A, pues aquí también nos ayuda la normativa a calcular la cantidad total de unidades de extinción, es decir, de extintores clase A, para una determinada área. Entonces nosotros, ¿cómo realizamos este cálculo? ¿Cómo estimamos la cantidad total de extintores que necesitamos dentro de nuestra empresa? Pues vamos en primer lugar a calcular el área en metros, o a medir, mejor dicho, el área en metros cuadrados que tengamos de nuestras instalaciones y la vamos a multiplicar por un factor que ya nos especifica la normativa, que es 0.065. De igual forma tenemos extintores tipo B. Y aquí también nos especifica la metodología para determinar el mínimo de extintores requeridos para proteger todas estas áreas con riesgo clase B, según pues el índice de servicio total instalado. Y por último, como les había dicho, pues a nivel distrito metropolitano, y eso de hecho es un ejemplo bastante claro de cómo se debería tener definidas las reglas técnicas. Habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, que teníamos justamente una normativa que nos especificaba todos los requerimientos para las construcciones, para las empresas antiguas y nuevas, cuando hablamos pues de instalaciones, todo el equipo de protección personal, los requerimientos y disposiciones legales que se deben cumplir. Pero como les mencionaba, aquí a nivel distrito, pues tenemos la Ordenanza Metropolitana 470, que lo que nos va a decir, o lo que nos va en este caso a indicar, son las reglas técnicas aplicables en toda esta materia de prevención de incendios en el ordenamiento metropolitano, pues a nivel, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, las distintas reglas técnicas aplicables dentro de esta normativa, son 7 en total. Tenemos reglas técnicas básicas, las reglas técnicas de edificación, que se está pues relacionado con tema de infraestructura, con tema de las instalaciones. Tenemos reglas técnicas en función del riesgo que esté derivado del destino u ocupación de la edificación. Las reglas técnicas específicas para el uso, almacenamiento, transporte y distribución de materiales peligrosos. Ya vamos a ver por qué es importante también esta consideración de los materiales o sustancias peligrosas. Los medios de egreso y las dos principales, diría yo, que vienen a ser estas reglas técnicas referentes al sistema de detección y alarma contra incendio y al sistema de extinción de incendios, es decir, directamente a los extintores. Para esto también tenemos varias normativa que es aplicable, que está relacionada con esta entidad NFPA, también que la van a conocer más adelante.